¿Cansado de rutas de aprendizaje genéricas que te dejan más perdido que antes? Como ingeniero de software seguramente has visto decenas de vídeos prometiéndote el camino perfecto hacia la IA. Pero la mayoría son tan básicos que parecen sacados de ChatGPT. Hoy voy a compartir contigo el roadmap que hubiera deseado tener cuando empecé. Detallado, actualizado y lo más importante, diseñado para mantenerte motivado mientras aprendes. No es otro tutorial de 5 pasos mágicos, es una guía estratégica basada en la demanda real del mercado y las últimas tecnologías que están revolucionando la industria. La mejor parte, el momento es ahora. La demanda de ingenieros de IA está en su punto más alto. Y los salarios, bueno, digamos que hacen que valga la pena cada minuto de aprendizaje. Prepárate para una ruta de aprendizaje que transformará tu carrera como desarrollador. Dale like si estás listo para dar el salto a la IA y vamos a ello. Antes de sumergirnos en el roadmap necesitamos hablar de algo crucial. ¿Por qué este es el año para dar el salto a la IA? Pues bien, los números hablan por sí solos. La demanda de engineers se ha disparado y continuará en este ascenso exponencial. Como podemos ver en este gráfico, este es el tamaño del mercado en billones de dólares en el año 2023. Y aquí vemos la subida que experimenta en el año 2024 y el crecimiento exponencial que se prevé hasta 2033. Pero vamos a hablar de los salarios, porque estamos hablando de compensaciones que pueden sobrepasar los 25.000 euros mensuales. Aquí tenéis en Glassdoor el portal donde la gente de manera anónima publica sus salarios y aquí podemos ver los rangos en el mercado de Estados Unidos y podemos ver aquí también ofertas de trabajo y el rango de salarios que ofrecen. Aquí podemos ver cómo Google está publicando una oferta de trabajo para IA Engineer con un salario comprendido entre los $250.000 y los $381.000. Aquí vemos IBM, 121, 183, Electronic Arts, etcétera, etcétera. Pero aquí viene lo interesante. Muchos se pierden en el vasto océano de la inteligencia artificial sin un rumbo claro. Escuchamos conceptos como Machine Learning, Computer Vision, NLP... ¿Por dónde empiezo? Vamos a centrarnos en lo que las empresas están buscando ahora mismo. Y esto es principalmente IA generativa. Sí, estas tecnologías que están revolucionando la forma en la que trabajamos, como ChatGPT, Midjourney, etc. Pero el enfoque que le vamos a dar es diferente, iremos de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque es la forma más efectiva de aprender. Empezaremos con aplicaciones prácticas que puedes implementar ya mismo y luego profundizaremos en la teoría que hay detrás. Y sí, al final del vídeo, si te quedas hasta el final, compartiré contigo algunos trucos que he aprendido en el camino, trucos que garantizarán tu éxito en este viaje. Esta ruta de aprendizaje está diseñada con 3 principios claros. Enfoque de arriba a abajo, o sea, es un aprendizaje práctico desde el día 1. Prioridad absoluta a lo que el mercado demanda hoy. Y iremos directo al grano, hands-on, sin rodeos, sin teoría innecesaria, porque esto es lo que hace que nos aburramos y perdamos la motivación por el camino. Así que si estás listo para comenzar tu viaje hacia convertirte en un AI Engineer, vamos a por ello. Esta es la hoja de ruta que tengo preparada para vosotros. Como os decía, hoy voy a compartir y vamos a explorar juntos cuáles son estos principios, estos conceptos que tengo aquí, las diferentes áreas de IA, que es un AI Engineer y las diferencias entre un AI Engineer y un Machine Learning Engineer. Vamos a ver estos conceptos porque al final la intención es que nos convirtamos en grandes profesionales. Así que primero de todo tenemos que situarnos. Vamos a ver las diferentes áreas de inteligencia artificial, porque he visto mucha confusión con estos términos. Dentro del campo de la inteligencia artificial, que es súper amplio, podemos diferenciar un subcampo que es el Machine Learning, que podemos decir que es, bueno, la técnica que hace que los ordenadores aprendan de los datos. Pero luego, por otro lado, seguramente habéis escuchado el Deep Learning, las famosas redes neuronales. Esto es un subcampo del Machine Learning. Al igual que podemos encontrar el Reinforcement Learning, que en este caso, en vez de aprender de datos, entre comillas, entendamos a grosso modo que aprendemos por prueba y error. Si seguimos bajando, dentro del campo de Deep Learning podemos encontrar el Computer Vision y luego el NLP también. Aclaro que esto no es una guía ni mucho menos exhaustiva, pero nos estamos situando. Y dentro del campo del NLP, el Natural Language Processing o el procesamiento del lenguaje natural, es donde llegamos al mundo de los LLMs que hoy en día están de moda y principalmente esto es una de las mayores demandas que encontramos a día de hoy. Por lo tanto, es lo principal que tenemos que dominar y es en lo que nos vamos a centrar en esta guía. Como os he dicho, es una guía práctica para el día de hoy, lo que demanda el mercado y vamos a ir directos al grano y a la práctica.
Volvemos a nuestra hoja de ruta, así que una vez aclarado las áreas principales de la inteligencia artificial, vamos a ver qué es un AI Engineer, porque si has llegado a este vídeo y todavía no sabes lo que es un ingeniero de IA o si has oído hablar pero no tienes claras sus funciones, es por donde debemos empezar. Los ingenieros de inteligencia artificial son expertos enfocados en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de IA. Su labor es clave en múltiples sectores ya que desarrollan aplicaciones que permiten a las máquinas realizar tareas que suelen requerir habilidades humanas como resolver problemas, aprender y tomar decisiones en ciertos casos. Esto es lo que sería un AI Engineer, pero seguramente también habéis escuchado mucho el término de Machine Learning y no es lo mismo, son diferentes. Así que, ¿cuál es la diferencia entre un ingeniero de inteligencia artificial y un ingeniero de aprendizaje automático? Pues bien, el ingeniero de IA utiliza modelos preentrenados, en mayor medida pues estos LLMs que hemos mencionado anteriormente, y herramientas de inteligencia artificial existentes para mejorar la experiencia del usuario. El enfoque está en aplicar la IA de manera práctica sin necesidad de crear modelos desde cero. Esta es la diferencia entre los investigadores de IA o los ingenieros de aprendizaje automático, quienes se concentran más en desarrollar nuevos modelos o avanzar en la teoría de la inteligencia artificial. Por lo tanto, el ingeniero de IA tiene un enfoque más práctico. Pues bien, teniendo claro estos principios, lo siguiente que os recomendaría es, sin volvernos locos, familiarizarnos con cierta terminología. Evidentemente tenemos que saber qué es un modelo de lenguaje de gran escala y luego otros conceptos, porque lo vais a ver cuando busquéis información como la inferencia, qué son los tokens, qué son los embeddings, que os suene el fine-tuning, que os suene porque luego lo veremos en más profundidad, el prompt engineering también, las bases de datos de vector, los sistemas RAG, agentes, todos estos conceptos y algunos que iremos profundizando a medida, pero por lo menos que os suenen, que no vayamos perdidos. Y a partir de aquí sí que nos vamos a la práctica. Hands-on. ¿Qué vamos a hacer primero de todo? Mi recomendación es que empecéis a trabajar directamente con modelos preentrenados, pero con modelos que tengamos acceso mediante API. Porque ahora mismo lo que queremos es coger práctica, habilidades. Por lo tanto, podéis utilizar por ejemplo, uno de los frameworks más conocidos, como puede ser LangChain, que por cierto tenéis vídeos en mi canal explicando los principios de LangChain, que os lo dejaré por aquí, por si no lo conocéis, puede ser una muy buena guía para introduciros en esta tecnología, en este framework. Por lo tanto, yo lo que haría es coger un framework, tanto LangChain como LlamaIndex, son los dos más grandes a día de hoy, interactuamos directamente con las APIs, como puede ser de OpenAI o con la que vosotros queráis. La intención es que podamos empezar a experimentar. Espera, me paso por aquí muy rápido solo para decirte que si te está gustando el vídeo o estás interesado en temas de inteligencia artificial, únete a The Academy. Es la comunidad más grande de habla hispana en temas de inteligencia artificial e ingeniería y es totalmente gratuita. Únete para seguir tu proceso de aprendizaje y compartamos todos juntos este apasionante mundo y esta apasionante época que estamos viviendo ahora mismo. Te dejo aquí el enlace para que te puedas unir ahora mismo de manera totalmente gratuita. Aquí deberemos investigar un poco sobre las diferentes técnicas de prompting que hay. Pues el One-Shot Learning, Few-Shot, Chain of Thought, por ejemplo, y que empecemos a interactuar mediante API, utilizando LangChain, o si queréis directamente atacar la API de OpenAI, también, perfecto, pero que probemos cómo se comporta de diferente, ¿no?, con estos prompts, y esta será la manera de aprender un poco de prompt engineering y empezar a interactuar con estos modelos. Evidentemente, el mundo de la inteligencia artificial se mueve en Python, así que los que estéis familiarizados con Python, perfecto. Los que sepáis programar o vengáis de otros lenguajes y no tenéis tanta experiencia en Python, no os preocupéis, Python es de los lenguajes más sencillos realmente. Si venís de cualquier otro lenguaje, no os va a ser muy difícil adaptaros, por lo que yo os recomendaría que directamente practiquéis creando estos proyectos que os propongo por aquí. Estos son simplemente ideas. Para poder crear APIs, una de las tecnologías más extendidas a día de hoy es FastAPI. Es una librería que funciona muy bien, muy ligera, que nos permite crear APIs. Por lo tanto, en esta primera etapa, yo lo que os aconsejaría es que, utilizando otra vez servicios de API, creemos una API simplemente para interactuar con la inteligencia artificial como si fuese un chatbot. Podemos utilizar Postman, por ejemplo, o hacer request directamente de HTTP como vosotros queráis, mediante curl, como queráis, y directamente pues conversar con esta inteligencia artificial, pero mediante esta API que nosotros crearemos con FastAPI. Lo siguiente que os recomendaría es que nos vayamos al mundo de open source, los modelos open source. ¿Por qué? Porque aquí, cuando interactuamos con API, hay mucho trabajo que ya viene hecho por el servicio de API, ¿no? Al final también
pagamos por un servicio y, entre otras cosas, es facilitarnos la vida. Cuando interactuamos con modelos open source es diferente. O sea, es diferente porque seguramente primero tendremos que tokenizar las palabras, pasear los tokens cuando nos lo devuelven. Bueno, tenemos que hacer una serie de cosas que no tenemos que hacer si interactuamos con APIs. Por lo tanto, yo lo que os aconsejaría aquí, pues bueno, primero familiarizarnos cuáles son los principales modelos open source que tenemos en el mercado. Meta siempre es una de las empresas que nos proporciona los mejores modelos, como Llama, pero últimamente también hay otras empresas, sobre todo por el lado de China, como puede ser Qwen, como puede ser DeepSeek. También son modelos muy potentes. Microsoft últimamente también ha lanzado muy buenos modelos, como puede ser Phi 4. Os aconsejaría que pues veáis un poco cómo está el mercado. Para ello, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial open source se mueve en Hugging Face. Por lo tanto, tenéis que explorar todo el ecosistema que nos proporciona Hugging Face. Recomendaría que os hicierais una cuenta en Hugging Face. Allí encontraréis, es como un repositorio donde encontraréis todos los modelos open source que publica pues prácticamente todo el mundo, pero es que además Hugging Face tiene sus propias librerías para poder interactuar con estos modelos. La librería principal que tiene es la librería de Transformers. Se llama así, no tiene que ver con la arquitectura directamente de los modelos de lenguaje de gran escala, sino es el nombre de la librería, Transformers. Entonces, es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Familiarizarnos con la librería de Transformers, familiarizarnos con todo el ecosistema de Hugging Face. Entonces, como propuesta de proyecto, os propondría replicar el mismo chatbot que teníamos, pero esta vez, en vez de utilizar un servicio de API, lo podríamos replicar con un modelo open source utilizando las librerías de Hugging Face. ¿Cuál sería el siguiente paso para nuestra hoja de ruta? Aquí ya tenemos que empezar a entender qué son los embeddings y qué son las bases de datos de vector, porque vamos a preparar el terreno para irnos a los sistemas RAG. Es muy sencillo, es un concepto muy sencillo de entender. En mi canal también encontraréis vídeos que os explico en 2-3 minutos y os pongo un ejemplo de qué son los embeddings. A partir de ahí tenemos que entender las bases de datos de vector, cuáles son también las que hay en el mercado, como puede ser FAISS, Pinecone, Qdran. Yo os recomendaría que comenzarais por FAISS o Qdran, ya que son open source. Las dos, Pinecone no lo es, aunque tiene su capa gratuita, que la podéis utilizar perfectamente. Y luego, como siguiente proyecto, lo que os recomendaría es que cojáis una base de datos de vector, interactuáis con ella, la llenéis con un poquito de datos y experimentéis con realizar diferentes búsquedas vectoriales con diferentes técnicas. Esto es simplemente prepararnos el terreno para lo que va a ser un sistema RAG, que va a ser el siguiente paso. ¿Por qué es el siguiente paso? Seguramente a día de hoy estaréis oyendo hablar muchísimo de los agentes de IA, pero los agentes de IA, como bien dicen, son el futuro, no son el presente. Y el futuro, en mayor medida, muchas veces es incierto. Así que vamos a centrarnos en lo que funciona a día de hoy, lo que demandan las empresas a día de hoy y que a futuro van a seguir estando. Porque un sistema RAG es complementario con un agente 100%. Los sistemas RAG están aquí para quedarse y es una de las principales técnicas que tenemos que dominar. Por lo tanto, primero tenemos que entender qué es un sistema RAG sencillo, se suele llamar Vanilla RAG. Tenéis muchísimos vídeos en internet, de hecho es lo único que hay, porque para construir sistemas RAG complejos prácticamente no hay información, pero la podéis encontrar en la comunidad, que por cierto, ya que estoy, pues os invito a uniros, tenéis un link abajo. Es una comunidad totalmente gratuita, va a ser la comunidad más grande de habla hispana en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, así que si estáis comprometidos con vuestro aprendizaje, os dejo el link aquí abajo en la descripción para que os unáis a esta grandísima comunidad. Allí encontraréis también muchísimos más recursos para seguir aprendiendo. Lo dicho, entender qué es el concepto de RAG, cómo funciona un sistema básico de RAG, cuáles son los casos de uso. A partir de aquí tenemos que ver, pues, entender qué es el chunking, forma parte dentro de los procesos de RAG, que lo veréis cuando lo empecéis a estudiar, las diferentes técnicas de chunking, también esto es muy importante. Luego está la fase de recuperación, de retrieval. Aquí podemos ver, entender también cuáles son las diferentes técnicas de recuperación que encontramos. Luego una de las siguientes partes, que es más sencilla, es la generación. Al final, trabajar con diferentes prompts que nos van a ayudar a esta generación de contenido contextual. Y lo siguiente ya sería ponernos manos a la obra. Todo esto lo tenemos que entenderlo experimentando, y el proyecto con el cual podemos experimentar es coger nuestro chatbot, pero añadirle una base de conocimiento nuestra propia. Entonces ya tendremos un chatbot basado en un sistema RAG. Esta sería la propuesta de proyecto. A partir de aquí pasamos al mundo de los agentes. El mundo de los agentes es bastante amplio, por lo tanto, lo primero de todo, lo que tenemos que entender es qué son los agentes y cuáles son los diferentes tipos que hay.
Pero empezando por lo básico y la base de todo, debemos entender qué es el function calling y experimentar con él, con los modelos de lenguaje de gran escala, el que queráis, open source o no, mediante API, lo que os sea más sencillo, pero experimentar con el function calling porque es una de las bases. Luego nos podemos ir a los agentes React, que al final no es más que técnicas de prompting. Otros tipos de agentes son los de reflection. También, entender qué es el concepto de human in the loop dentro de los agentes. Esto es súper importante porque si el día de mañana acabamos construyendo un agente de inteligencia artificial o un sistema, mejor dicho, apoyado en agentes, casi en la mayoría de casos necesitamos un human in the loop, porque a día de hoy la tecnología no está como para ser 100% autónoma, por más que os quieran vender en cualquier otro lado. Esta es la realidad a día de hoy. Los agentes son difíciles, son complejos, es muy difícil llevar un sistema autónomo a la práctica a día de hoy y si queréis saber el por qué, pues bueno, en la comunidad tenéis algunos artículos que he escrito y explico el por qué y cuál es la realidad de los agentes a día de hoy. Vale, siguiente paso. Nos vamos ya a conceptos un poco más avanzados dentro del mundo de los LLMs. Empezaríamos por la cuantización. Es importante que empecemos con la cuantización de los modelos porque luego, cuando pasemos a otros conceptos avanzados como puede ser el fine-tuning, el ajuste fino de los modelos o el post-entrenamiento de los modelos, dentro del fine-tuning tenemos técnicas que están apoyadas en la cuantización, como puede ser QLoRa, por ejemplo, que es básicamente la misma técnica que LoRa, Low Rank Adaptation, pero cuantizado. Entonces, mejor empezar por entender qué es la cuantización. Aquí también podemos experimentar, hay librerías que nos ayudan a cuantizar modelos open source. Aquí, como ya estaremos familiarizados con todo el ecosistema de Hugging Face, podríamos experimentar en cuantizar un modelo, que al final esto lo que nos va a permitir es poder utilizar el modelo en una máquina con menores recursos que si lo utilizamos, pues, el modelo full completo. Vale, entramos en el concepto del fine tuning. Yo aquí lo que os recomendaría también para empezar a practicar es que cojáis datasets ya creados para poder fine tunear un modelo. Al final aquí lo que estamos... el crear un dataset al final tiene más que ver con ingeniería de datos. Entonces yo os recomendaría, Hugging Face tenéis muchísimos datasets, coger un dataset que os interese y directamente experimentamos con fine-tunear el modelo utilizando técnicas como puede ser QLoRa. Por lo tanto, el proyecto para el paso número 8, como podéis ver, es un proyecto continuo. Aquí en la parte de los agentes me lo he dejado, lo que podemos coger es nuestro chatbot que ahora mismo se apoya en sistema RAG. Lo que podemos hacer es añadirle la habilidad de poder buscar en internet. Esto sería ya también pues, un pequeño agente. Tendríamos un chatbot que se apoyará en nuestro conocimiento propio bajo nuestro sistema RAG y además le podríamos dar la habilidad de buscar información por internet. Por lo que una vez tengamos nuestro chatbot con búsqueda más la base de conocimientos propia que se apoyará en el sistema RAG, lo que podemos hacer es coger el modelo con el que estemos trabajando y realizarle un fine tuning con la técnica de QLoRa con un dataset que nos proporcione Hugging Face, por ejemplo. A partir de aquí vamos al siguiente concepto, que sería el MLOps o LLMOps. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Vamos a poner nuestro sistema en producción, o sea, vamos a intentar deployar este chatbot. Para ello vamos a tener que aprender todo acerca del despliegue y monitoreo de sistemas de inteligencia artificial. Vamos a tener que familiarizarnos con tecnologías como bien puede ser MLflow, Weights and Biases, SNML, CometML, etcétera, etcétera. Entender cuáles son los retos y buenas prácticas de los sistemas que se construyen. Al final son sistemas complejos, porque por ejemplo aquí ya hemos hecho un fine tuning del modelo, por lo tanto si tenemos un sistema en producción, una de las cosas que nos interesa es que haya un entrenamiento continuo de este modelo. A medida que vamos recopilando datos mediante el uso de nuestro sistema, queremos volver a entrenar este modelo para que mejore su efectividad. Y esto tiene que ser un sistema automático. Tenemos que tener un sistema automático de reentrenamiento, un sistema automático de evaluación, un sistema automático de deployment para este modelo y pues esta será la fase en la que experimentaremos. ¿Por qué lo he puesto aquí? Esto realmente ya es una de las partes más difíciles y que os va a hacer más completos como profesionales. Como veis aquí parece ser, una vez completemos esto, vamos a ir al tema de la multimodalidad de inteligencia artificial. Podría parecer que estamos dando un paso atrás, pero no. O sea, como os he dicho, esto es una guía práctica, entendiendo cuál es la demanda y las necesidades actuales del mercado. Por lo tanto, a día de hoy, prácticamente todo lo que necesitamos, toda la demanda del mercado está enfocada en texto, exclusivamente. La multimodalidad todavía a nivel empresarial no se está usando tanto. Por lo tanto, a día de hoy es mejor entender cómo funciona un sistema completo
de deployment para poder deployar un modelo de lenguaje de gran escala, un sistema apoyado en un modelo de lenguaje de gran escala. Y luego, por último, podemos empezar a experimentar con la multimodalidad, con los modelos multimodales, ya sea texto más imagen, puede ser audio, entender pues otros modelos como puede ser clip, diffusers, etcétera, etcétera. Y esto sería todo. Esta es la guía que tenéis paso a paso. Repito, es una guía práctica, pensada en las necesidades del mercado, de arriba a abajo, el enfoque, para que mantengáis la motivación, para que sea una aventura realmente entretenida y que disfrutéis este proceso de aprendizaje. Ahora bien, os he prometido que iba a compartir con vosotros algunos consejos que me han ido a mí bien en mi proceso de aprendizaje, y uno de ellos, uno de los que realmente más me gustó, que creo que más resultados he obtenido y que me ha ayudado a dar un salto mucho más grande, fue comprometerme con mi aprendizaje. ¿Pero de qué manera? Uniéndome a un reto. Me propuse unirme a un reto que encontré por internet que se llama 100 días de Machine Learning o 100 días de inteligencia artificial. ¿En qué consiste este reto? Consiste en que te tienes que comprometer contigo mismo en que cada día, durante 100 días, vas a dedicarle en cada uno que se lo ajuste a la realidad de su día a día. Lo ideal sería que cada día como mínimo le dediques una hora al aprendizaje, en cualquiera de las áreas, pero que tenga que ver con inteligencia artificial, y que además hagas un pequeño log, un pequeño diario de a qué le has dedicado esa hora y qué has aprendido. Y esto lo posteas online. Aprovechando esto, en la comunidad he creado un espacio y un canal exclusivo para que podáis comprometeros con vuestro aprendizaje, os motivéis unos a otros y cada día vayáis publicando lo que vais aprendiendo e intentéis completar este reto de 100 días. Os aseguro que si os comprometéis con vosotros mismos, estáis 100 días estudiando al menos una hora inteligencia artificial, de aquí 4 meses el salto que vais a dar va a ser increíble. Así que os invito otra vez a que os unáis a la comunidad, es totalmente gratuita, os unáis a este espacio, 100 días de inteligencia artificial, y empecéis a compartir con todos, porque también podéis animar a otras personas a que se unan al reto y todos juntos vayamos aprendiendo más y más y más. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os he dicho, es una guía que me ha llevado bastante tiempo hacerla. No he visto nada igual por internet. La mayoría de posts y vídeos que he visto son guías genéricas de 5 pasos que realmente no os van a ayudar. Entrar en este mundo son muchos conceptos, es complejo, y cuando entras sin entender todo este ecosistema, o sea, te puedes acabar volviendo loco. Así que os espero de verdad y de corazón que os sea de gran ayuda, que os unáis a la comunidad, os unáis al reto y que todos juntos sigamos aprendiendo y convirtiéndonos en grandísimos profesionales. Muchas gracias por llegar hasta aquí y te veo en la comunidad de The Academy.